Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Continuamos aquí con una serie a la cual dimos inicio hace exactamente una semana. Así que, ¿por qué un título tan extraño? Bueno, el así que es un adverbio que se emplea, así que, o por tanto, mucho en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que significa? ¿Por qué se emplea o dentro de qué contexto se usa? Suele señalar una transición entre aquellas verdades de la palabra de Dios, las verdades que Dios tiene para mí, pero también con unas consecuencias que conllevan si es que yo creo y llevo a cabo las verdades de Dios en mi vida. Por ejemplo, vamos a ver a lo largo de esta semana lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios frente a esto de así que. Los 3 primeros capítulos del libro de Efesios contienen muchísimas verdades maravillosas para mí. Y los últimos 3, aquellos principios que son consecuentes. ¿Cuáles son las consecuencias de una vida cristiana práctica? De yo decidir creer y poner en práctica las verdades de Dios en mi vida. De manera que eso es algo fundamental para mí. Vamos, por ejemplo, a un caso específico. A Efesios capítulo 1. En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por ejemplo, ¿cuál es una verdad? La verdad de Dios para mí es que usted y yo tenemos una bendición sobrenatural, una bendición celestial, una bendición espiritual. Él nos bendijo. Entonces esa es una verdad irrefutable. La bendición, o sea, el bien de Dios para mi vida. Continuemos, porque no es lo único. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, como tenemos una bendición sobrenatural, y ahora, de acuerdo a este versículo, como Él nos ha llamado y nos ha escogido desde antes del tiempo de los siglos, o sea, desde antes de la fundación del mundo, bueno, esto tiene algunas consecuencias, todavía no las vamos a ver. Pero continuemos con aquellas verdades de Dios aquí, en unos cortos versículos, unos pocos, quiero decir, de aquí de Efesios 1. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según al puro afecto de su voluntad. Entonces aquí vamos. ¿Cómo? Como nuestro Dios tiene para nosotros una bendición sobrenatural, una bendición espiritual, como Él nos ha llamado, como Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y ahora como nos ha llamado y nos ha escogido en amor, como nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. Usted y yo hemos sido predestinados para esto. O sea, como hemos sido adoptados por medio de Cristo Jesús. Y dice que hemos sido adoptados por el más puro afecto de su voluntad. El afecto aquí en la palabra de Dios significa por la disposición de su voluntad. Entonces aquí vemos varios cómo. Cómo nos ha bendecido, cómo nos ha predestinado, cómo nos ha escogido. Y lo ha hecho por medio del amor. Y hemos sido predestinados para ser hijos de Dios, mediante la adopción. Y esto se lleva a cabo por medio de Jesucristo. Como todo esto es así, continuemos con el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuevamente el designio. Todo lo que tiene que ver con la soberanía. ¿Cuál ha sido la voluntad de Dios? Y aquí vemos otro principio, o mejor, una verdad irrefutable. ¿Cómo tenemos herencia? Entonces aquí hay 4 puntos esenciales. Como tenemos una bendición sobrenatural, celestial, espiritual, como nos ha llamado y escogido desde antes del tiempo de los siglos, desde antes de la fundación del mundo, como nos ha llamado y escogido en amor. Y aquí podemos profundizar más, como nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. Como tenemos herencia. ¿Por qué? Porque si somos hijos, mediante la adopción, pues tenemos herencia por parte de nuestro Padre. El Padre nos ha heredado por medio de Cristo.
como estas 4 verdades están ahí en su palabra, y todo esto se cumple por medio de Cristo para mí, entonces podemos decir lo siguiente: la transición de la verdad de Dios a la práctica de la vida nos insta a nosotros a vivir y andar de una manera acorde con ese alto llamamiento en Cristo. Entonces, frente a esas verdades de Dios, que hay muchísimas, aquí tan solo hemos enunciado 4 de estas. Como esto es así, bueno, ¿yo qué voy a hacer frente a esas verdades de Dios? ¿Simplemente voy a quedarme cruzado de brazos? Pues por supuesto que ahí están. ¿Qué hago frente a eso? Eso que solamente viene por parte de Dios. No me puedo tampoco quedar ahí perplejo. Decir, pero qué maravilla esto para mí. Mucho menos mi vida puede ser igual. Mucho menos yo debo seguir haciendo exactamente lo mismo o tomando las mismas decisiones. Ahí es donde viene. Así que, pasemos a Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, dice aquí Pablo. Pero aquí, cuando dice yo pues, es el así que, lo que quiere decir. Así que os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El así que. Entonces, como estas verdades, entre otras que me dice aquí la palabra de Dios, hemos extraído tan solo 4 de las muchas que me menciona la palabra de Dios, incluso muchas que me mencionan los 3 primeros capítulos de Efesios. Aquí estamos sacando solo 4 de ellas. Como esas son verdades irrefutables de Dios, entonces yo salgo aquí de, básicamente de mi pasividad. Y aquí que lo que dice Pablo me sacude. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, ¿qué debo hacer? Andar como es digno de la vocación. La vocación es una inclinación. Entonces, he de inclinarme. ¿A qué? A vivir eso en mi vida. A inclinarme, a vivir de acuerdo al llamado de Dios que Dios tiene para mí. Os ruego que andéis como es digno de la verdad de Dios. Por ejemplo, dignos de acuerdo a la bendición que viene de Dios. Andar de manera sobrenatural, porque la bendición es sobrenatural. Por ejemplo, a andar de una manera digna de acuerdo a aquel llamado que ha sido desde antes del tiempo de los siglos. Andar como escogidos de Dios. Andar de acuerdo al amor de Dios, porque yo he sido predestinado para ser adoptado hijo suyo. Entonces, andar como hijo de Dios, como es digno de un hijo, pero no de cualquier hijo, del Hijo de Dios, y andar como es digno de aquel que es heredero. Versículo 2 de aquí de Efesios 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. Entonces, he de andar como es digno de la vocación con que yo fui llamado. ¿Y hacia dónde me debo inclinar? Pues el versículo 2, me inclino hacia la humildad, me inclino hacia la mansedumbre. Eso es lo que tengo que hacer. Mi inclinación es a andar de acuerdo a la vocación con que he sido llamado, con toda humildad, con toda mansedumbre, sabiendo que Dios es así, que mi Señor Jesucristo es así. Recordemos aquí algo. En Mateo 11 Jesús me dice, aprended de mí. Recordemos esto, con toda humildad y mansedumbre. Así es como yo he de andar, como consecuencia de esas verdades no solamente irrefutables, gloriosas de Dios, maravillosas de Dios. Son verdades. Allí son pilares inamovibles que vienen de Dios. Como yo he sido bendecido sobrenaturalmente, como he sido predestinado para ser adoptado hijo suyo, y soy hijo suyo. Y ahora yo puedo decir que hoy lo soy por medio de Cristo. Soy heredero, entre otras cosas. Entonces, debo inclinarme hacia la humildad, inclinarme hacia la mansedumbre. Mateo 11 dice Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Nos han dado cuenta que ya aparecen los 2 términos de Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre? ¿Y qué dice? Aprendan de mí, que yo soy manso y que soy humilde. Aprendan de mí. Dime, pero es que a mí me cuesta esto. Aprenda. Aprenda a ser humilde. A veces a uno le dice,
Le dicen, aprenda a actuar de esta manera. Pero aprenda. Y aprenda quiere decir como que, bueno, yo voy a aprender, voy a ver dónde lo aprendo. Aprendo a ser humilde, voy a buscar entonces en Google, voy a buscar en la inteligencia artificial, que es lo que ahora está de moda, acerca de la mansedumbre. No, aprended de mí, aprended de Cristo, dice ahí. Aprended de Él. O sea, yo me inclino a vivir como Jesús. Yo me inclino a ser como Él. Me inclino a ser como aquel por medio del cual todas estas verdades se cumplen en mi vida. Las verdades que ya vimos en Efesios 1. Así que, dice la palabra de Dios, la sequía es aquello que me sacude y que me saca de ese letargo en el cual yo vivo, de esa vida en la cual yo me he envuelto, de una vida que en últimas es una vida de desconocimiento, que a veces yo ni sé qué hacer, ni sé cómo actuar. Pero ahí está, el así que. Así que debo andar entonces como es digno de la vocación con que fui llamado. Inclinarme, aprender de Jesús, que es humilde y que es manso. Vamos a orar. Ahí están tus verdades para mí, Dios. La verdad que yo he sido bendecido, que tengo una bendición sobrenatural, una bendición gloriosa, todo tu bien para mí. Esa es la verdad. Y la verdad es que tengo esa bendición celestial. Es una, y es aquella bendición espiritual. La verdad, Dios, es que yo he sido escogido desde antes del tiempo de los siglos, que tú me has llamado. Y me has llamado para una vida con propósito. La verdad es que todo esto lo hiciste en amor. La verdad es que tú me has predestinado, Dios, para ser adoptado hijo tuyo por medio de tu Hijo Jesucristo. Y la verdad es que Cristo lo cumplió, tu Hijo. Y la verdad es que si hijo, también entonces soy heredero. Heredero de todo lo que viene de ti. Heredero de todas las promesas que están allí en tu palabra. Esa es la verdad. Esas son 4 verdades de tantas que están aquí en tu palabra. ¿Qué hacer frente a esto? Así que os ruego, decía tu siervo Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que ya no puedo seguir viviendo tal cual. Así que ya no puedo. Ya no debo, Dios, y ya no quiero. Ya no quiero hacer algo distinto. Ya no quiero andar según mis caminos y mis designios, sino andar como es digno de aquella vocación. ¿Y cómo hacerlo? Inclinándome hacia ti, inclinándome a la humildad, con toda humildad y mansedumbre. No sé cómo hacerlo, pues aprended de mí. Así me dices tú en tu palabra en Mateo 11. Aprended de mí y aprendo de aquel que es manso, aquel que es humilde. Y ese eres tú, Señor. Esa es mi respuesta, porque tú eres aquel al cual yo me inclino. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este primer día de la semana y muchas gracias a todos aquellos medios que incansablemente transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, la incomparable Guajira colombiana. Corriente al Jardín Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Bueno, un saludo muy especial, por cierto. Aquí me están viendo, me están oyendo también en Leticia, la capital del departamento de Amazonas, en Colombia. Si este programa ha sido de bendición para usted, quiero pedirle que nos acompañe con un me gusta ahí en su dispositivo. Y que siga nuestro canal, Soy ICT. Y comparta este programa con quien lo puede necesitar en este día. Nos encontramos mañana, 5 a.m., hora Colombia. Así que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.